¿Qué tal, colombianos? A continuación tendremos algunas de las noticias más relevantes del día de hoy en El Porqué Diario. Primero, el caso Uribe. El día de ayer se volvió a determinar y a fallar en contra de Álvaro Uribe Vélez, determinando lo siguiente: que las interceptaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia serían aceptadas como material probatorio. Y esto es lo que nos dice Álvaro Uribe Vélez en relación con la situación acaecida ayer mismo. Quería dejar esta constancia respetuosa hoy ante el Tribunal de Bogotá cuando dieron el fallo sobre las apelaciones de pruebas. Con respecto a las interceptaciones a mi teléfono, el tribunal acogió una tesis de la Corte. El teléfono mío es un teléfono sumamente conocido. Seguramente muchos políticos lo tienen, muchos parlamentarios. Entonces, cada vez que aparezca ese teléfono mío en el directorio telefónico de alguien investigado por la Corte, entonces por error me van a interceptar a mí, para mí decírselo al país. Pero el tribunal también recogió la tesis de la Corte de que esas grabaciones habían sido debidamente protegidas en su reserva. No fue así, las filtraron. Para no hablar de la condición de abogado que sí tenía el doctor Cadena. El tribunal abrió la puerta de que el tema se discuta en el juicio. Sin embargo, tengo una preocupación. La señora juez fue perentoria en aceptar esas llamadas. Mi preocupación es si se vuelve a discutir en el juicio, como el tribunal dejó abierta la puerta para que eso ocurra, ¿habrá manera de que la señora juez varíe su criterio? Me quedó esa duda. Frente a esta argumentación, tenemos la argumentación que nos presenta el juez, quien nos dice que ese no es el espacio para determinar si es válida o no la prueba que están buscando eliminar dentro del proceso. Ahora bien, le recuerda a los abogados que al no ser esa la instancia donde deben reclamar la validez o invalidez de la prueba, esta debería ser contrastada, revisada y determinada dentro del proceso que en estos momentos estarían llevando sobre el caso de los falsos testigos. Veamos qué es lo que nos dice el juez. La dialéctica de contrastación que la defensa reclama para que se acceda a sus pretensiones de exclusión probatoria por ilicitud en la audiencia preparatoria nos llevará a establecer que la ocurrencia del hecho sobre la actuación del abogado Cadena en relación con el procesado Álvaro Uribe Vélez, su presunta participación en los hechos jurídicamente relevantes acusados y su responsabilidad penal serán objeto del debate a partir de la teoría del caso que propone la Fiscalía o de la tesis alternativa de la defensa. En consecuencia, se necesita de la práctica probatoria que se realizará en el debate oral. Pero prestemos mucha atención. Este proceso, aunque se nos ha querido vender a través de los medios de comunicación tradicionales, esos que poseen las élites económicas del país, este proceso siempre ha tenido como punto álgido tratar de descalificar la prueba, porque si ellos logran hacer eso, al final de cuentas estarán eliminando uno de los elementos claves probatorios con los cuales el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez podría ser encontrado culpable. Y hemos visto cómo desde el año 2018 este ha sido el principal actuar de la defensa del señor Álvaro Uribe Vélez, tratar de desestimar esas interceptaciones por su condición de ilegales, tal como lo proponen sus abogados defensores. Vemos pues que nuevamente en el 2019 la Corte vuelve a determinar la validez de dichas pruebas. Pero no quedándonos satisfechos ni contentos, nuevamente en el año 2020 vuelve a presentarse la recusación frente a esas pruebas. Y así, año tras año, la defensa del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez
está pidiendo insistentemente que dichas pruebas sean desestimadas. Si bien es cierto que Álvaro Uribe Vélez se presenta ante los medios y la opinión pública con un carácter de víctima de todos estos sucesos y lo que él denomina una persecución en su contra, no ha podido demostrar que su posición es la correcta. Así pues, esto nos lleva a este último enfrentamiento donde vemos que Álvaro Uribe Vélez no ha podido demostrar suficientemente cómo dichas pruebas no merecen ser tenidas en consideración. Pero lo que no comenta Álvaro Uribe Vélez, y eso se lo guarda tanto él como los medios de comunicación, es que esas pruebas por las cuales está siendo procesado el señor Álvaro Uribe Vélez fueron pieza clave y fundamental para que el señor Diego Cadena esté en estos momentos muy avanzado su proceso y previsiblemente pueda llegar a ser encontrado culpable por los hechos que se le imputan. Así pues, la justicia no puede jugar a un doble rasero. Por ejemplo, no puede juzgar como culpable o presuntamente culpable a Diego Cadena con una prueba y juzgar inocente a otro personaje con la misma prueba. 2. El caso Claudia López. Ante 3 alcaldías del peñalosismo en Bogotá, seguimos viendo cómo la ciudad sigue en un franco deterioro, cayendo cada vez más en un abismo del que supuestamente ellos iban a salvarlo. Es decir, ellos nos iban a salvar de ellos mismos. Sorprendente, ¿no? Tras los últimos escándalos en los que se ha visto envuelta Claudia López y Angélica Lozano, los principales por presuntos hechos de corrupción, con dinero del metro y otra serie de circunstancias que todavía están por esclarecerse. Pues bien, la candidata presidencial de esa derecha light, de esa derecha que es tan intransigente y radical como la ultraderecha, pero que se pone en un saquito para verse mucho más agradables, tiene algo que decir acerca de su gestión. Y es que la concejal Heidi Sánchez, que ha hecho un trabajo muy serio haciendo control político y el seguimiento de la gestión de los alcaldes, nos presenta una serie de inconsistencias dentro de la gestión del gobierno de Claudia López. Así pues, nos presenta que la Contraloría, en su informe, ha hablado acerca de la gestión de Claudia López para el año 2023, que no la deja muy bien parada. Y es que se han encontrado deficiencias en la planeación, ejecución y supervisión de los proyectos. Y todo esto ha tenido un impacto sobre la ciudad y sobre el dinero de los bogotanos. Y lo que nos deja muy en claro es que la administración de la señora Claudia López tuvo gravísimas deficiencias en la ejecución, en el manejo de nuestros recursos públicos. Y como dice la concejal, hay un preocupante aumento de reservas presupuestales fenecidas y pasivos exigibles. Ajá, ¿qué quiere decir? Un pésimo manejo de las finanzas públicas para el beneficio de los bogotanos. Eso es lo que estamos encontrando ahí, una falta de administración. Y ojo, los medios de comunicación y toda la derecha del peñalosismo y de todos estos grupos de cambio radical, etc., están haciéndonos fuerza para escoger a esta señora como presidente de la República, supuestamente porque es más neutral. Hay que ver que a la señora Claudia López en ningún momento dentro del Consejo o los medios de comunicación tuvieron ataques constantes, obstáculos insalvables, ataques de parte de la justicia para evitar la ejecución de sus proyectos. Y aún así, aunque se gastaron todos los recursos asignados para la infraestructura de Bogotá, el avance de obras es prácticamente nulo o muy mínimo. Hemos visto una Bogotá destruida y que nuevamente con la alcaldía de Galán ha llegado a límites insoportables.
Sí, la incapacidad de todo el peñalosismo para actuar y administrar adecuadamente, eficientemente, como era el lema en el 2016-2017 del exalcalde Peñalosa, no se está viendo con sus discípulos, claro, tampoco se vio con él. Y esta es una de las situaciones más preocupantes que nosotros debemos tener como colombianos cuando nos están hablando que se inician obras sin que la planeación esté plenamente justificada. Como nos están diciendo que se está construyendo un metro, pero que la planeación, que todos los estudios van a estar solamente hasta el año 2028. Eso genera un detrimento patrimonial impresionante para las finanzas públicas de Bogotá y de la nación, cosa que no se revisa adecuadamente. Y es que Heidi Sánchez nos dice que se pagaron más de 310 millones de pesos por cambios de diseños que ya habían sido aprobados por la interventoría y que para sorpresa de nadie se aplazó la fecha en la cual debían hacer entrega del patio taller en Usme. Por otro lado, 500 millones de pesos se pagaron por estudios que nunca se utilizaron, todo por la improvisación y por tratar de beneficiar a unos pocos, presuntamente. Pero esto no va a salir en los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que se firmen unos contratos y luego se les hagan modificaciones que superen el 50% del total contratado inicialmente? Queda la sospecha. Es cierto, sí, no, fue buena fe de Claudia López al firmar ese contrato, evidentemente. Uno realmente se pone a pensar, están culpando al gobierno de Gustavo Petro de ineficaz e ineficiente, pero estamos viendo que en contraposición, personajes muy amados por esta derecha tienen menos del 40% de ejecución en obras públicas. Por favor, hay que saber por quién votamos a futuro. La destrucción de las instituciones por parte de la derecha colombiana. Pues bien, desde el año 2024 hemos estado viendo cómo los medios de comunicación han querido imponer una matriz informacional, a través de la cual nos dicen que con la llegada de Petro al poder, todas las instituciones de Colombia se destruyeron. Pero nada más contrario a la realidad. Antes bien, estamos viendo el florecer de las instituciones públicas en Colombia, mientras que los gobiernos pasados solamente eran foco de la destrucción de la institucionalidad y la dignidad de Colombia. Así tenemos este ejemplo de populismo y adoctrinamiento de las masas como lo hace la señora Paloma Valencia. Pues bien, dice, si hay problemas llamen al cucho. Pero es que aquí viene un gran problema, y es que la respuesta es magnífica y tiene toda la importancia y la relevancia para saber cómo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez siempre fue ineficiente e ineficaz. Y nos dice Juan David Díaz lo siguiente: cuando Sucre estaba siendo masacrado por el paramilitarismo, mi padre llamó la atención del cucho Álvaro Uribe Vélez, denunciando estos hechos. Y es que aquí es donde viene lo importante de la inefectividad e inoperancia del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y nos dice Juan David Díaz, y en menos de 2 meses fue desvivido, según Mancuso, gracias a Super 8. Y es preocupante porque se supone que si hay problemas lo tenemos que llamar a él, pero cuando las personas denunciaban las situaciones que se estaban dando durante el gobierno de él, sospechosamente, esas personas no veían sus problemas resueltos. Antes bien, y solamente como una pregunta al aire, ¿eran vistas esas personas como los problemas? Continuando este relato de destrucción de las instituciones en Colombia, sorprendentemente, Álvaro Uribe Vélez es uno de los actores principales. Y esto es algo
a lo que se ha atenido desde hace mucho tiempo es destruir la credibilidad de las Fuerzas Armadas de Colombia. Porque sabe que en los procesos que se ha llevado en la JEP, algunos o varios militares han dejado entrever por ahí el nombre de un expresidente y de cómo sus más altos militares estaban siguiendo probablemente, presuntamente, órdenes de alguien. Pero como sabemos que Uribe es un viejito locochón y una pobre víctima del sistema, sabemos que cuando habló con Francisco de Rú, dijo: los soldados me engañaron. Ay, pobrecito, todo el mundo lo traiciona, todo el mundo le engaña. El hombre que dentro de los estatutos del Centro Democrático dice que él es la última autoridad y que cualquier palabra que él diga está sobre el resto, y el hombre más informado de toda Colombia de todo lo que sucede, no sabe qué es lo que están haciendo sus militares, no sabe qué es lo que están haciendo sus generales. Oh, tan bello. Aquí es donde uno se pregunta por qué personajes como el coronel Luis Borja, que está en la JEP y que fue excomandante de la Fuerza de Tarea Sucre, dijo que es probable que hayan más de 10.000 muertos y desaparecidos por los falsos positivos. Esa no es una cifra que se invente cualquier persona, y más una persona que ha vivido y que ha actuado bajo el marco político propuesto por el señor Álvaro Uribe Vélez. Pero hemos visto un ataque consciente, consistente y constante desde el año 2022 hasta el presente de parte de todos y cada uno de los organismos mediáticos para atacar a las Fuerzas Armadas, para que éstas dejen de obedecer a Petro, como lo dice la señora Salud Hernández. Uno se pregunta: señora Salud Hernández, entonces, ¿usted está a favor de los colombianos o en contra de los colombianos? Y esto es así de sencillo, porque si están hablando también en los medios de comunicación que el ELN se tomó el Catatumbo, pero aparte de eso le dicen a los generales: por favor, desobedezcan a Petro. ¿Qué puede significar esto? Que tal vez, presuntamente, hay intereses de la derecha con que el ELN en estos momentos tenga el poder y el control en el Catatumbo, así como cuando Gustavo Petro dio la orden de que se tomaran el Plateado. También los medios de comunicación salieron a decir que por favor a los generales que no le presten atención a Petro, pero por otro lado gritaban que oh pobrecitos en el Cauca, oh pobrecitos en el Catatumbo, pero quieren que las Fuerzas Armadas de Colombia dejen de proteger al pueblo colombiano. Señores de la derecha, ¿al fin qué? ¿Quieren a Colombia o no la quieren? Porque sus gritos resuenan como si, entre comillas, la quisieran. Pero es que sus acciones y sus toma de decisiones nos dan a entender que odian absolutamente al pueblo colombiano. Ahora bien, desde el 2024 asumieron alcaldes y gobernadores que ellos también tienen una tarea constitucional de velar por la seguridad pública. Y en los lugares donde la derecha llegó al poder, se sorprende uno que la violencia se ha disparado en todo lado, en todo lado. Aquí lo preocupante es que la derecha le pide a la policía y al ejército que mire para otro lado, que haga una actividad de brazos caídos. Y es que nosotros reconocemos ya perfectamente eso. No es nuevo, nomás hay que mirar el año 2022, cuando las AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o mejor conocidas como el Clan del Golfo, se tomaron 7 departamentos durante más de un mes y nunca los militares salieron, por órdenes del presidente de la República de esa época, a defender al pueblo colombiano. Si recordamos muy bien, los lugares que estaban militarizados eran, por ejemplo, establecimientos de los supermercados Olímpica. ¿Acaso vimos un despliegue militar del nivel que hemos visto en el Plateado, en el Cauca,
o en el Catatumbo, no lo vimos. Lo que sí hemos visto es que las intervenciones militares, cuando las hace la derecha, por ejemplo, en la Comuna 13 de Medellín, cuando hacen sus intervenciones militares ordenadas por la derecha, los únicos que pierden ahí son los ciudadanos, la gente del común. Muchas gracias, colombianos. Esto fue El Porqué Diario.